son las garantías genéricas. Contestándole a Flores, sí, es ese mismo. Pedro Niken acerca de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy vamos a hablar de las garantías genéricas. Tendría que haber puesto lo de grabar un poco más adelante, porque acá voy a reconocer que, digamos, en este momento del curso estoy como en ese momento de una cita, cuando uno ya se quedó sin demasiado tema de conversación y los silencios incómodos son cada vez más largos. Estoy en esa especie de momento, en esta relación que estoy entablando con todos ustedes. Así que bueno, van a ver que, no sé si alguno ya pudo mirar las diapositivas que están subidas en la plataforma EVA. Las diapositivas que están subidas en EVA son diapositivas que hizo la doctora Pisani hace algunos años y las dejó ahí como material para ustedes. Ustedes van a ver que sustraje varias diapositivas de eso, hice una especie de monstruo de Frankenstein acá que ustedes van a ver a continuación, una especie ¿no? Mary Shelley estaría muy orgullosa de lo que yo acabo de construir en este momento. Y bueno, vamos a ver qué sale hablando de este tema de las garantías genéricas. Como siempre, vamos a hablar de cosas que son complementarias a los textos, es decir, no se queden solo con lo visto en clase, vayan a los textos, vayan al manual de Blenquio, vayan a los textos que están subidos en la EVA, algunos artículos, algunas otras cuestiones, creo que hay un artículo de Grossespiel, no sé si se estaba subido el de Grossespiel, creo que sí. Lean esas cosas porque lo que vamos a ver acá son, de alguna manera, conocimientos complementarios que no están en esos textos y que confío yo en que les va a servir a todos ustedes para, cuando lean esos textos, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de esas cosas, porque de repente algunos de esos textos son un poco abstractos o tienen menciones a cuestiones que de repente ustedes no las saben, no es que no las saben porque sean ignorantes, como siempre digo, no las saben porque están en primero de la carrera, entonces de alguna manera siempre hay que hacer esa especie de nivelación para que puedan acceder y sacarle mayor jugo a los textos. Acá Flores me dice que está el de Grossespiel. Bueno, lean el de Grossespiel, lean el manual, ahí tienen un montón de información. Contestándole a Francini, no tengo ni idea si estamos en la 3. Yo voy por tema. Pero si alguien busca el programa y le dice si es la 3, la 5, se los agradezco. Así que el tema de la clase de hoy entonces son las garantías genéricas. Después, a medida que vayamos avanzando en el curso, probablemente la clase que viene, o sea, la semana después de turismo, vamos a hablar de las garantías específicas. Pero hoy vamos a mencionar el concepto de las garantías y vamos a hablar de las garantías genéricas. Ya, primera diapositiva, prueba irrefutable del hurto que acabo de cometer hace unos minutos de la diapositiva original de la doctora Pisani. Eh, Concepto de las garantías, nosotros ya lo habíamos mencionado, las garantías cuando hablamos del concepto de los derechos humanos, segunda clase creo que fue, ya se olvidaron de absolutamente todo de la segunda clase, el tiempo ha pasado y ha limado sus conocimientos adquiridos, pero si se acuerdan, cuando hablamos del concepto de los derechos humanos, habíamos dicho que los derechos humanos tienen necesariamente tienen que tener una garantía, es decir, la garantía es lo que permite que los derechos humanos se apliquen en la práctica. ¿Se acuerdan de eso? Es decir, habíamos dicho que la simple enumeración de los derechos humanos o el simplemente ponerlos por escrito no es suficiente. Thomas Hobbes decía que las palabras que no descansan en la espada son meras palabras que se las lleva el viento. ¿No? Con esa idea de que si no hay algo atrás que respalda la efectiva vigencia de los derechos humanos, Hobbes no hablaba de los derechos humanos, aclaro, pero digo, me parece ilustrativa la idea de Hobbes, ¿no? Porque si no hay algo, no hay una espada, no está el poder político, el poder público detrás de los derechos humanos, serían nada, simplemente una enumeración que diríamos de buenos deseos o de intenciones, ¿no? Es decir, podríamos decir, todos tenemos derecho a la vida, pero bueno, necesitamos alguna garantía específica o alguna garantía genérica
para que esos derechos funcionen en la realidad. Si no, nos quedamos, como decía algún fiscal hace muchos años, nos quedamos en el mundo de frutillita. Este, ya no es más fiscal, pero bueno. Nos quedamos un poco en el mundo de frutillita, en el mundo de los pitufos, no, tenemos que tener esa espada que es el Estado, respaldando de alguna manera los derechos humanos. Y un poco es lo que dice acá, ¿no? Es decir, un derecho sin garantía es una entelequia, decía Grosse-Piel. Es decir, un derecho, lo que les decía, una entelequia, una especie de idea, pero no algo que se aplica realmente en la práctica. Cualesquiera que sean los concretos medios de tutela previstos por cada ordenamiento, cuando el sistema de derechos fundamentales no ofrece al titular la posibilidad de obtener su satisfacción frente a los sujetos obligados, no cabe hablar en rigor de una verdadera existencia jurídica de los derechos. De vuelta a la misma idea. Enumerar los derechos no es suficiente para decir que hay una verdadera existencia. Es decir, los derechos humanos no es una enumeración, no es una cuestión de decir, ya está consagrado o está reconocido el derecho humano a tal cosa y nos olvidamos y después no ponemos algún mecanismo. Es decir, las garantías son mecanismos que, valga la redundancia, garantizan o hacen efectivos los derechos humanos. Los transforman en realidades, podríamos decir. Las garantías de los derechos enunciados en la Constitución son elementos fundamentales para la existencia real, en la verdad de la vida de estos. Un derecho no garantizado y protegido es un derecho virtualmente inexistente, del cual puede decirse que no vive en la realidad. Imagínense que, no sé, el día de mañana ponemos en la Constitución que todos tenemos derecho a, no sé, eh, no sé, bueno, el tema, sin entrar en polémica, ¿no? Pero hoy actualmente se habla de, por ejemplo, una renta básica universal. Sin entrar en tema de debate, si está bien, si está mal, todos tenemos nuestra posición, lo vemos el día del asado. Pero a lo que voy es, está muy bien. Imaginemos que el día de mañana ponemos en la Constitución que todos tenemos derecho a una renta básica de, no sé, $20.000, pongamos por caso. Yo voto con las dos manos, ¿no? Pero después aprobamos la reforma constitucional, porque a todos nos gusta la idea de tener $20.000 por mes, aprobamos todo precioso, lo ponemos en la Constitución, sacamos algún artículo que haya ahí que no nos guste, ponemos el artículo de la renta básica universal, ¿no? Y se lo llevamos a Odone, ¿no? Al actual ministro de Economía, se lo llevamos a Odone y le decimos, bueno, Odone, necesitamos $20.000 multiplicado por 3,5 millones de orientales que tenemos viviendo en este pedacito del mundo. Y Odone nos va a decir, sí, suerte en pila. ¿Por qué? Porque no los tiene. Entonces ahí tenemos muy tosco, muy burdo, muy bizarro si se quiere, pero ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Es decir, un derecho que no está garantizado, no tiene una forma de garantía, no tiene una forma de hacerse real, es un derecho virtualmente inexistente. Eh, Había una copla muy famosa hace muchos años, ¿qué hago con las fotos si la mina está en Europa? Pero bueno, está, cultura general, digamos, conocimiento literario. Pero un poco es la idea. Es decir, las garantías son aquello que nos permite acceder a los derechos. Es decir, cuando hay un derecho que está siendo violado, nosotros tenemos las garantías como herramientas, como métodos para, digamos, la imagen de un río, ¿no? Es decir, un río que se va por un lado, por el que uno no quiere ir, o por el que uno entiende que no debería ir, bueno, la garantía vendría a ser como redireccionar ese río hacia donde realmente debería ir. Calamandré y todas las libertades serán vanas y no pueden ser reclamadas en juicio. De vuelta, en la garantía por lo general, vamos a ver después cuando avance el curso que hay garantías judiciales o jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Eso lo vamos a ver después cuando hablemos de las garantías específicas, pero ahora vamos a quedarnos con esta idea, con estas ideas un poco más generales. Conjunto coherente de mecanismos de defensa que no agotan en el ámbito de cada país, sino que tienen su continuación en otras instancias internacionales. De vuelta, cuando avancemos en el curso, vamos a ver que hay garantías que son nacionales, es decir, que están
en el ordenamiento jurídico de la República Oriental del Uruguay y vamos a ver que hay garantías que están en el ámbito internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, etcétera, 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 que son ámbitos internacionales de garantía de los derechos humanos. Pero vamos a quedarnos por el momento con los nacionales y después vamos a ir a los internacionales. Pero de vuelta, vamos agregando, con cada frase vamos agregando algún conocimiento. Un derecho podrá ser considerado fundamental dentro del ordenamiento jurídico cuando se muestre resistente frente a los poderes. Ahora en un ratito vamos a ver esto de ser resistente o la resistencia frente a los poderes, es decir, recordemos que solamente el Estado puede violar los derechos humanos, ese es el concepto actual, aún no se ha revisado eso, pero actualmente solo los Estados pueden violar los derechos humanos, o sea que los derechos de las personas tienen que mostrarse resistentes frente a los poderes. ¿A qué poder? Al poder del Estado. Y un derecho sin garantía, de vuelta acá, la frase de Grosespiel es una entelequia. ¿Se entiende hasta acá? Es decir, es bastante simple, es bastante, digamos, básico, pero es la idea sobre la que descansa todo, ¿no? De vuelta, la frase de Hobbes, las palabras que no descansan en la espada son meras palabras que se las lleva el viento. Es decir, necesitamos un respaldo, y el respaldo son las garantías. Nosotros vamos a dividir las garantías en dos grandes categorías, las garantías genéricas, que algunas de ellas las vamos a ver esta noche, y las garantías específicas, que son las que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en el curso, porque son las que tienen más jugo, las que tienen más interés para ustedes y para nosotros en la Facultad de Derecho. Pero hoy nos vamos a centrar un poco más en lo que son las garantías genéricas. ¿Qué son las garantías genéricas entonces? Aquellas que consolidan, aseguran y proyectan el establecimiento y la vigencia del sistema de gobierno democrático republicano. Tienen diferentes propósitos: respetar los preceptos constitucionales en el marco de la defensa de la Constitución, garantizar los derechos humanos, limitar el poder del Estado subordinándolo al orden jurídico que consagra. ¿Qué significan todas estas palabras acá reunidas en aparente desorden? Significa que las garantías genéricas no están ahí para garantizar un derecho humano específico o un conjunto de derechos humanos específicos. Vamos a ver a medida que avancemos la clase de hoy que no son garantías que garanticen o que protejan determinados derechos humanos, sino que de alguna manera podríamos graficarlo como que lo que generan es un ambiente, una especie de ambiente propicio para que los derechos humanos tengan validez, tengan existencia. Generan un ambiente, generan una creencia social, generan una convicción general, generan una sociedad en la cual los derechos humanos tienen un lugar. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Acá, como dice, destinadas a garantizar los derechos fundamentales y también el respeto de las normas constitucionales, que no son estrictamente derechos fundamentales, pero que aseguran que estos sean protegidos. Es decir, generan un ambiente, generan un, un microclima, digamos, ¿no? Generan las condiciones para que después los derechos humanos se den en la realidad. Imaginemos, no sé, como un Estado como la Francia absolutista que habíamos visto cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿no? Donde existe, ya estoy con usted, Ávila, donde existe un monarca absoluto que dice el Estado soy yo y, no sé, le cae a alguien mal porque, no sé, le cayó mal a alguien y dice, bueno, a usted le cortan la cabeza con un hacha. Bueno, no hay mucho ámbito ahí para la prosperidad de los derechos humanos, es decir, necesitamos crear un ambiente, que después vamos a ver, un ambiente de república, de democracia, de separación de poderes, de control del poder por el derecho, etcétera, 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 para que los derechos humanos de alguna manera prosperen, florezcan, ¿no? Siguiendo con esta especie de metáfora botánica que estamos manejando hasta ahora. Dígame, Ávila. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuándo surge, o sea, la evolución histórica de estas generación, de estas garantías
la evolución histórica de las garantías va de la par con los derechos humanos de primera generación, segunda generación, o fue algo que vino después? Eso por un lado. Y por el otro es, esto no debería estar también tipo en la parte organizativa de la Constitución, que ya que tenemos la parte dogmática que nos protege los derechos humanos, entonces aquí en la otra parte también se ve esto o estoy mezclando conceptos. No está mezclando conceptos, está bien lo que dice usted. Lo primero es, no tiene las garantías genéricas, específicas, no tiene correlación con la evolución histórica. Es decir, van a aparecer, se van reconociendo derechos por un lado, por el otro van apareciendo garantías en virtud de las necesidades históricas de cada momento. Pero no es una cosa que usted pueda establecer. Primera generación igual garantías específicas, segunda generación igual garantías genéricas. No hay una correlación así de uno a uno. Se van presentando problemas y las garantías justamente surgen para solucionar estos problemas. Entonces, presenta un problema, por ejemplo, las personas son privadas de libertad eh, en forma arbitraria, surge la garantía específica habeas corpus, que después lo vamos a ver. Existe el problema, no sé, que los datos personales se filtran mediante hackeo, la mar en coche, surge la garantía específica de la habeas data. Lo vamos a ir viendo, pero no hay una correlación de uno a uno, pero no nos adelantemos. Y lo segundo que dice Ávila, tiene razón usted con lo de la parte orgánica y dogmática, no sé si tienen constitucional o algo en su plan de estudios, pero ustedes saben que la Constitución, dogmáticamente es los que estudian la Constitución, la dividen en dos grandes sectores, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática es aquella que enumera los derechos, deberes y obligaciones de las personas. Lo que veíamos hace unas clases, ¿no? Artículo 7, todo habitante tiene derecho a ser protegido en el goce de su vida, ¿no? Libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Típica parte dogmática, enumera los derechos. La parte orgánica de la Constitución, ¿qué es lo que hace? Establece los procedimientos y el funcionamiento del Estado. Es decir, habrá un presidente de la República, habrá 30 senadores, habrá un vicepresidente, habrá 99 representantes, habrá 19 departamentos, o habrá tantos departamentos como la ley determine. Esa es la parte orgánica, viene de órganos, ¿no? Es decir, los órganos que integran el Estado. A tal punto llega lo que dice Ávila que, volvemos a los Estados Unidos, originalmente la Constitución de Estados Unidos no tenía una parte dogmática, es decir, no tenía lo que nosotros tenemos al principio de nuestra Constitución, que es la enumeración de derechos, deberes y garantías. Y uno podría decir, ¿por qué los Estados Unidos, en su Constitución de 1787, creo que es, no recuerdo ahora, ¿por qué los Estados Unidos no ponen los derechos o no enumeran los derechos? Bueno, los padres fundadores, en el acierto o en el error, probablemente en el error, porque después lo tuvieron que subsanar, entendieron que no era necesario enumerar los derechos, o sea, poner los derechos por escrito no era necesario. ¿Por qué? Porque si el Estado funcionaba tan bien como estaba puesto en la parte orgánica, no era necesario, de alguna manera no era necesario enumerar los derechos, porque el Estado ya funciona tan bien, tan perfecto, que ya se sobreentienden estos derechos. Claro, los padres fundadores, la idea era esa. Después no les salió y si ustedes ven en las películas o leen libros o lo que sea, siempre están hablando de que yo tengo derecho a tal cosa como aparece en la primera enmienda, en la segunda enmienda, en la tercera enmienda. ¿Qué son esas enmiendas? Son agregados que se fueron agregando, valga la redundancia, después, con el pasar de los años, ¿no? Es decir, se dieron cuenta que los derechos sí tenían en definitiva que estar enumerados en la Constitución porque que el órgano funcionara bien, es decir, que el sistema orgánico funcionara bien, que existiera un Congreso, que fueran representantes, que fuera un presidente electo, etcétera, no era garantía suficiente y había que tenerlos por escrito, o que era mejor tenerlos por escrito. Y si ustedes ven, no sé, cuando tiene que declarar alguno en una película, en una de esas películas de juicio, cuando declara, dice, me amparo en la no sé qué enmienda que me da el derecho a no producir prueba en mi propia contra. Todo eso son enmiendas. Las enmiendas son modificaciones o cosas que se agregaron después a la Constitución. Estados Unidos tiene la misma Constitución desde el principio de los tiempos, ¿no? Es decir, no,
la ha ido modificando, pero le ha ido agregando cosas, pero nunca, como nosotros, nunca creó una nueva. Es decir, la van modificando, la van emparchando, por decirlo en criollo. Este, pero sí, hay países que en algún momento creyeron eso, ¿no? Es decir, que simplemente con establecer el gobierno funcionará de esta manera, ya no era necesario decir están todos estos derechos. También están los otros gobiernos, aquellos que, o los otros estados, aquellos que enumeran un montón de derechos y después cuando hacen la constitución, la parte orgánica, hacen cualquier desastre. Yo siempre menciono el caso de Guinea Ecuatorial, son nuestros vecinos que hablan en español en África, esa zona del gatillo de África, ¿no? La gente de Guinea Ecuatorial, uno lee la Constitución y tiene una enumeración de derechos que es preciosa, y uno dice, ¡pah! Incluso tienen derecho a la libertad en Internet, tienen derechos digitales, tienen un montón de cosas muy modernas, que uno dice, está muy bien hecho esto. Y uno entra en la parte orgánica a ver cómo funciona el Estado y resulta que tienen un presidente de la República que puede ser electo 2 veces y después puede ser electo primer ministro y el presidente puede darle todas las atribuciones al primer ministro. O sea, tienen un presidente vitalicio, básicamente, que de hecho es lo que tienen. Teodoro Obiang, que es el presidente de Guinea Ecuatorial, está ahí desde hace décadas, ¿no? Y no parece que tenga muchas ganas de irse. Entonces uno ve la Constitución y dice, este, bueno, acá no hay, o sea, la enumeración de los derechos es preciosa, pero uno va a cómo funcionan en la realidad, este, yo qué sé, no sé, trato de acordarme cosas. Este, el fiscal es designado directamente por el presidente de la República, el fiscal general de Guinea Ecuatorial. Se puede disolver el Parlamento si al presidente no le gusta algo. No hay inconstitucionalidad de las leyes o la inconstitucionalidad solamente la puede presentar el fiscal general, que es designado por el presidente de la República. Eh, no sé, digamos, para que vean que la parte orgánica tiene un gran peso, digamos, en lo que es el funcionamiento de los derechos humanos, porque, de vuelta, están enumerados, pero después cuando uno va a cómo funcionan en la realidad, no funcionan. Y no lo digo yo, lo dice Amnistía Internacional y un montón de otras organizaciones internacionales. Guinea Ecuatorial está catalogada como uno de las tiranías más grandes del planeta, nuestros colegas que hablan castellano en el África, pero si ustedes leen la Constitución van a ver que realmente el sistema orgánico no garantiza los derechos que están en la parte dogmática. Bueno, pero me fui de tema con nuestros vecinos, culpa suya, Ávila, me fui con nuestros vecinos del este. eh, Dicho, a ver, vecinos, también fueron parte de. Ustedes saben que Guinea Ecuatorial dependía de la Capitanía General de Montevideo en la época colonial, así que tenemos una raíz común. Tenemos una historia común. Pero la idea, ¿no?, de las garantías genéricas es eso, es generar un ambiente que no sea justamente lo que estábamos mencionando, que sea un ambiente donde eh, la libertad de expresión, por ejemplo, esté garantizada, pero que cuando uno vaya a mirar cómo funcionan los hechos, no diga, eh, pongamos por caso, si uno quiere publicar algo en la prensa, necesita la autorización de un censor que depende directamente del presidente de la República y que puede leer algo y si algo no le gusta, lo censura y lo tacha y lo tira a la basura, ¿no? Una rima involuntaria. Eh, Básicamente es eso, es decir, generar un ambiente donde realmente las cosas funcionen de forma tal que los derechos humanos funcionen. Es un poco abstracto, pero vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes vean que realmente esto tiene una importancia. Bueno, acá les decía, alguien que escriba en el chat así veo que hora es porque no traje el celular. Garantías genéricas en el marco del Estado de Derecho, 2042. Limitación del poder a través del derecho, la separación de poderes, el principio de legalidad y el gobierno de las leyes, la obligación jurídica de obediencia, el reconocimiento de los derechos humanos, la declaración jurisdiccional de inconstitucionalidad, la anulación de los actos administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es esta sigla,
y las garantías judiciales y garantías del debido proceso. No las vamos a ver todas, simplemente vamos a ver algunas de ellas, las más representativas, digamos, y las que podrían resultarle a ustedes más interesantes y para, digamos, como conocimiento general y para cuando lean este tema en los textos que dijimos al principio, de Blengio, de Grossespiel, etcétera, entiendan de qué están hablando cuando hablan, por ejemplo, de la separación de poderes o de la declaración jurisdiccional de inconstitucionalidad, que son cosas que me imagino ustedes capaz que las conocen porque han oído en la prensa, han escuchado, ¿no? Se declaró inconstitucionalidad tal impuesto, o no sé, algún político siempre le preguntan qué opina de tal sentencia y el político de turno dice, yo no voy a violar el principio de separación de poderes. O sea, Jiménez de Arecha decía que el derecho constitucional se aprende leyendo el diario. Este, la verdad que uno lee cada diario en la actualidad que creo que desaprende más de lo que aprende. También había un grado 5 de contratos que decía, en el derecho siempre hay dos bibliotecas, lo que decimos nosotros y lo que dicen los periodistas. Para que vean, digo, tienen para elegir tienen para elegir todas las opciones posibles. Vamos a ver algunas de estas garantías, ya les digo, las más representativas y las que les pueden resultar más interesantes y les pueden resultar más útiles para el futuro de la carrera y para entender los textos. En primer lugar, estábamos hablando de la limitación del poder por el derecho. ¿Qué es esta idea? El Estado de Derecho surge, cuando hablamos de esto, estamos hablando del tema Estado de Derecho, ¿no? Claramente. Es decir, ustedes también han escuchado esa expresión, Estado de Derecho, el Rechtsstaat alemán. La expresión Estado de Derecho la inventan los alemanes en el siglo XIX y significa que el poder del Estado está limitado por el derecho. Es decir, el poder del Estado no es ilimitado, sino que el poder del Estado siempre encuentra un límite. ¿Cuál es ese límite? El ordenamiento jurídico, el derecho. Volvemos a nuestro viejo y querido artículo 7 de la Constitución, que ya por esta altura del partido lo tienen que tener más que recontra memorizado y ya están podridos, básicamente, que se lo reiteremos. Pero volvemos al viejo artículo 77, los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos, la mar en coche, nadie puede ser privado de estos derechos. Y si nos quedamos ahí, tendríamos derechos absolutos, es decir, sin ningún tipo de límite. Y lo que viene siempre detrás de un pero es una frase importante, sino conforme a las leyes que se establecieren por razones de interés general. Acá vemos dos límites por dos lados. Primero, un límite a los derechos de las personas, es decir, yo tengo derecho a mi honor, pero tengo un límite a ese derecho, tengo derecho a la libertad, pero tengo un límite a ese derecho, yo como individuo, ustedes como individuos. Pero también el artículo 7 impone un límite al Estado. ¿Cuál es ese límite? Dice, conforme a las leyes, es decir, el Estado no puede limitar un derecho mediante un decreto del Poder Ejecutivo, el Estado no puede limitar un derecho mediante una orden verbal, el Estado no puede limitar un derecho, no sé, por cualquier otro medio. Es decir, tiene que ser mediante una ley. Esto es lo que veíamos la clase anterior cuando hablamos de las leyes, ¿no? Es decir, que pasan por el Parlamento, tienen que ser votadas por los representantes, por los senadores, las tiene que promulgar el Poder Ejecutivo. Solamente a través de esas leyes puede el Estado limitar los derechos de las personas. Ahí hay un límite claro al poder del Estado. Pero no solamente tiene que hacerlo por ley, sino que además tiene que hacerlo por ley que se establecieran por razones de interés general, es decir, el Estado de alguna manera necesita justificar que esa ley que aprobó la aprobó por razones de interés general. Capaz que es un poco confuso lo del artículo 7 porque establece límites a los derechos individuales, o sea, el derecho de cada uno de ustedes a la libertad, al trabajo, etcétera. Pero vean la otra parte, el límite que se le impone al Estado. Se le dice, señor Estado, usted no puede limitar estos derechos por lo que a usted se le ocurra. Usted necesita una ley
formal, una ley aprobada por el Parlamento, y esa ley debe ser establecida por una razón. ¿Qué razón? Las razones de interés general. Y acá ustedes me dirán, ¿y qué son las razones de interés general? Y bueno, ahí entramos en el debate, ¿no? Este, ¿Es razón de interés general eh, la estética? No sé, veremos. Este, ¿No? De repente ¿no? Se aprueba una ley que dice los edificios no podrán tener en tal zona más de 4 pisos. ¿Por qué? Y bueno, por razones estéticas. ¿Esa es una razón de interés general? Lo podemos debatir largo y tendido. Este, no sé, estética es una razón de interés general, ya estoy con usted, Goncalves. ¿Es una razón de interés? No sé, no tengo ni idea. Lo discutiremos. Como decía Hart, no sé si lo mencioné en este curso, hay un autor de filosofía del derecho que se llama Herbert Hart, que escribió un libro que se llama El concepto de derecho, que dice que existen casos fáciles y casos difíciles, y que podría, si de algo dependiera, podríamos pasarnos toda la vida debatiendo cuántos cabellos se necesita para no ser considerado pelado. Bueno, ¿es la estética una razón de interés general? Lo mismo, podríamos discutir duro y parejo si es así o no. Goncalves, dígame. ¿Me escucha? Sí, Hola. Está. No, la pregunta era si podría ser un ejemplo el tema de la pandemia. No sé si hubo alguna ley en especial con todas las prohibiciones que hubieron y esto que el otro, si tiene que ser temporal, puede ser temporal o tiene que seguir en el puede ser tiempo. temporal, pero acá lo importante no es la limitación a los derechos de las personas, acá lo importante es la limitación al poder del Estado. Ah, ta, ta, ta. Ahí va. Ahí, en la pandemia hubo No, limitaciones. me refería más a la justificación que se necesitaba, como era de interés general y todo eso. Ah, sí, sí, eso sí, digamos, la salud pública o la sanidad pública puede ser una razón de interés general. Entonces, ahí sí sería un caso de esto, ¿no? Es decir, el Estado dice, bueno, limito determinados derechos por una razón de interés general. ¿Cuál es el interés general en este caso? La sanidad pública. De vuelta, podemos debatir duro y parejo y hay quien lo hace, si era una razón de interés general, si era interés particular de alguno, no entremos en el debate político, pero es un Sí, sí, ejemplo claro. de interés general, sí, sí, sin duda, Goncalves, está muy bien. Bueno, gracias. No, por favor, acá dice, si el límite del poder del Estado es el derecho, ¿cómo puede el Estado ser el único que viola los derechos humanos? Y porque justamente perdón, y porque justamente el Estado está limitado por el derecho y el Estado puede violar el derecho. Si el Estado no estuviera limitado por el derecho, no podría violar los derechos porque no tendría ningún tipo de límite, sería jurídico que hiciera lo que quisiera. Eh, Duarte, pero bueno, eso ya, sí, esa harina de otro costal es mi latiguillo este año. Todos los años me consigo un latiguillo nuevo como para ir cambiando, para que no se aburran, digamos, los que recursan. Pilares del Estado Constitucional de Derecho, exactamente, eh, estamos hablando del Estado de Derecho, existe hoy en día el concepto mucho más avanzado de Estado Constitucional de Derecho, pero bueno, ya entraremos en esos temas, pero estamos simplemente con el concepto un poco más primitivo, más precario de Estado de Derecho, que es el Estado que se limita a sí mismo. Parece una contradicción o parece algo extraño, pero sí el Estado puede efectivamente limitarse a sí mismo. Eh, Genera confusión el puede, no es que pueda, sino que lo hace. Sí, el Estado viola los derechos humanos, lo hace, no debería. Capaz que ahí está un poco la cuestión. Ahí va. Bien, estamos de acuerdo con Rosa. No sé si estamos en lo cierto, pero estamos de acuerdo. Que en democracia estar de acuerdo es estar en lo cierto de última. Es una broma. Artículo 38, seguimos hablando de la Constitución de la República, por si alguno está sacando apuntes. Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas. Este es un artículo que a ustedes les puede interesar por lo que se dedican o por lo que piensan dedicarse. ¿No? Queda garantido el derecho de reunión pacífica y sin armas, o sea, acá podemos decir que de acá sale la garantía después hay un artículo específico, pero
de acá en términos generales sale que uno puede reunirse para generar un sindicato, puede reunirse para discutir las condiciones laborales, puede reunirse para un montón de cosas, ¿no? Queda garantido, puede reunirse para una actividad política, derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no podrá ser desconocido por ninguna autoridad de la República, sino en virtud de una ley, solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. De vuelta, otra limitación del poder del Estado a través del derecho, a través del ordenamiento jurídico. El derecho de reunión pacífica y sin armas no puede ser interrumpido por por ninguna autoridad de la República. O sea que si yo estoy, este, obviamente, salvo en virtud de una ley, de vuelta, una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden público. Si nos juntamos con unos amigos a planificar el robo a la bóveda del Banco República, bueno, ahí caerán las autoridades y nos llevarán a todos presos y nosotros diremos, no, pero tengo el derecho de reunión pacífica y sin armas, y ahí me dirán, bueno, sí, pero ustedes estaban planeando atentar contra la seguridad o el orden público, ¿no? Ahí es justificado que la autoridad llegue. Pero me junto con mis amigos, o mejor dicho, nos juntamos a hacer el asado de fin de año en una reunión pacífica y sin armas, todos nosotros, a comer el asado y a discutir todos los temas polémicos que ustedes plantean acá en este curso, y cae la autoridad, ¿no? Cae la policía a la reunión. Bueno, no puede este derecho ser desconocido por ninguna autoridad de la República. ¿Por qué? Pues estamos en una reunión pacífica y sin armas. Acá tienen una limitación. Uno podría decir, bueno, pero la policía puede entrar a cualquier lado. Sí, pero no puede atentar, tiene una limitación. ¿De dónde sale esa limitación? Del ordenamiento jurídico, no es una limitación física. No es que la policía no pueda llegar a donde nosotros estamos reunidos. No es que no tenga las herramientas para llegar. Puede llegar, puede intervenir, o sea, físicamente, pero ¿cuál es el límite que encuentra? Por eso decimos que esto es un límite al poder. Lo encuentra en el derecho. Es una limitación del poder a través del derecho, a través del ordenamiento jurídico. Dígame, Albornoz, y aprovecho y me tomo un mate. Lo mío más bien es una duda de interpretación, así que seguramente se lo tendría que preguntar a alguien de interpretación del derecho, pero es cuando dice solamente en cuanto se oponga a la salud. Se refiere, por ejemplo, a la salud, ya sé que a la salud general de la población quizás, pero también a la salud del individuo. Por ejemplo, esto va a sonar muy fuerte quizás, pero en caso de que se organiza un suicidio colectivo, ¿eso sería considerado en contra de la... sería considerado como ¿cómo decirlo? Un motivo para que ahí el Estado pueda entrar en esa situación, actuar? Si se organiza en el... A ver, vamos por partes. En el caso concreto que usted pone, el Código Penal establece como delito, a texto expreso, la asistencia al suicidio. La asistencia o la determinación al suicidio. Es decir, si alguien lo convence a usted, no sé, a través de argucias o a través de chantaje o lo que fuera, que usted se tiene que suicidar, eso el Código Penal lo pena, valga la redundancia, o lo castiga con privación de libertad. O sea que ahí yo en ese caso, o la asistencia, ¿no? Es decir, alguien le dice a usted, me quiero suicidar, y usted le proporciona el arma, por ejemplo, para que se efectúe un disparo, o no sé, va y le compra la cuerda, no sé, lo que sea. Usted lo asiste al suicidio. Eso es un delito. Entonces, en ese caso concreto que usted pone, yo podría decirle que ahí entra mucho más en lo que es la seguridad y el orden público, pues estamos hablando de la comisión de un delito. Es decir, se reúne usted y la persona que se quiere suicidar, se reúnen para justamente cometer un delito. Entonces ahí yo creo que en ese caso entraría una violación, en este caso, o una se opone a la seguridad y al orden público, más que a la salud. Capaz que lo podría llevar por el tema de la salud. Yo pienso en el tema de la salud más bien, yo si mal no recuerdo, el artículo 38 es de la reforma de 1934, ¿no? Eh, Profe, se le cortó en lo último que dijo. A ah, partir de se opone y ahí se cortó. claro, se opone a la seguridad o al orden público, creo que fue lo que dije textualmente. Pero, digamos, la salud
Yo creo, les estaba diciendo, yo creo que el artículo 38 es de la reforma de 1934. Digo, el olorcito que tiene esto de la salud puesto acá. Yo creo que la salud está más bien pensada en casos como, por ejemplo, el que mencionaba hace un rato su compañera de la última pandemia. Es decir, el caso de pandemias, el caso de infecciones generalizadas, el caso de una cuarentena, ese tipo de casos, bueno, no podemos tener una reunión porque, no sé, se desparrama determinada infección o determinada cuestión. Me parece que el límite, el concepto de salud va más por ese lado que por otro, ¿no? Es decir, eh, no sé, queda garantido el derecho, no sé, imagínese, ya estoy con usted, Ávila, imagínese perdón, el gremio de trabajadores del Hospital San Bois. No sé si alguien de los que está acá trabaja en el San Bois o en alguna otra colonia pública. El gremio dice, bueno, nos vamos a reunir, vamos a hacer la asamblea del sindicato en el San Bois. Y se juntan ahí junto con los tuberculosos y bueno, no, muchachos, va la policía y los saca. ¿Eso es un atentado contra el derecho a reunión pacífica? No, en realidad es para que no se contagien y salgan a la vida a contagiar gente. Hagan la reunión, sí, pero en otro lado, ¿no? No se expongan más de lo que deberían. No sé, pienso un ejemplo ridículo. Eh, pero nada, así en lo rápido. Yo lo solucionaría por ese lado, pero capaz que alguien lo soluciona por el lado de la salud mental, el derecho a la vida, ese tipo de cosas. Ávila había levantado la mano hace un rato. Pregunta, ¿qué diferencia hay entre orden público y el interés general? A fin de cuentas, ¿no hace alusión a la sociedad en su conjunto? Hace alusión a la sociedad, sí. El orden público es más como la tranquilidad pública, es decir, que no haya, en el Código Penal está el concepto de la alarma pública, más como un orden social, como la vida en orden, más que el interés de la sociedad. Eh, no sé, supongamos que hoy gana el partido determinada colectividad y dicen vamos a salir a romper los vidrios, bueno, ahí hay un desorden público, o pierde, no sé, pongámosle. Y ahí hay un desorden público, pero las razones de interés general puede ser, por ejemplo, lo que le decía, no se puede construir en determinado, pongamos por caso, no se puede construir un molino de viento en determinado cerro porque por ahí pasan las aves y las aspas del molino le pegan al ave porque está migrando justo por esa zona y es un ave que está en peligro de extinción. Bueno, ahí hay un interés público en mantener esa especie porque es patrimonio de la humanidad, lo que fuera, pero no hay una razón de orden público, porque nadie va a salir a romper los vidrios de ninguna empresa multinacional porque no pongan el molino de viento en determinado cerro, porque el molino le pegue con el aspa a determinada ave. No sé si se entiende ahí la diferencia. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Bueno, Cardoso, perdónenme. Eh, déjenme pasar alguna. En cuanto a la salud, serían las reuniones clandestinas en pandemia. Ahí va. Yo lo veo más por ese lado, lo que dice Pereira. A la salud, ahí va. Yo lo pondría más por ese lado. Pero más allá eh, del caso anecdótico, más allá de eso, quedémonos con la idea principal. La idea central de esto es la limitación del Estado. La limitación del Estado no está dada por la incapacidad, es decir, no es que el Estado no pueda ir a la reunión pacífica y desarticularla, ¿no? Nosotros hacemos un asado, no es que la policía no pueda llegar porque, no sé, porque tenemos muchas armas o porque estamos protegidos no es que, o porque haya jungla o porque haya selva, no es que el Estado no pueda, el Estado puede, físicamente el Estado puede. La única barrera que hay entre, por eso es un límite, el único límite que hay entre el uso del poder y el no uso del poder está dado por el ordenamiento jurídico. El artículo 38, abstracto como suena, es el único límite que tiene la policía para no ir y desmantelar, desarticular una reunión pacífica y sin armas. ¿Se entiende este concepto? O sea, más allá del caso particular de, de la salud,
de una cosa u otra. ¿Se entiende la idea central de esto? Porque si no, hemos perdido tiempo. Perfecto, profe. Ahí va. Bien. Correcto. Bien, esa es la idea central. Después lo otro es más anecdótico o cuestiones que podemos conversar y que son entretenidas, porque de última a todos nos gusta esto, si no hubiéramos estudiado ingeniería química. Pero digo, la idea central es esa, la idea central es que el único límite es el ordenamiento jurídico. Dígame, Rosa. Perdón, me surgía ahora la duda de por qué el Estado es el único que viola los derechos humanos. Si, por ejemplo, entiendo que en cuestiones de, no sé, el derecho a la vida, si te matan, ¿no está de alguna manera violado ese derecho? Entiendo que quizá tiene que ver con algo más de la jerarquía de quien viola un derecho humano. Y lo otro pasa a ser Perdón, más un delito. perdón, yo aquí me voy a meter de salido, disculpen, pero pienso que ahí capaz es porque a fin de cuentas el Estado es el que manipula la violencia. Entonces el Estado puede hacerlo, puede permitir el reconocimiento y violarlo a la vez porque es el que tiene las armas. Entonces, a fin de cuentas, mientras más armas tenga el Estado, más está ahí en el límite entre violar y no violar. Lo siento, capaz que te ayuda más pensar ahí también. Ok, Es más fácil que eso todavía. No es que el Estado es el único que puede, en el sentido de que puede hacerlo, de que está habilitado, que lo tiene permitido. Es el único que viola los derechos humanos, o el único que puede en el sentido de que es el único al que se lo juzga por violar los derechos humanos. Y eso tiene que ver con el derecho internacional, eso tiene que ver con un montón de cosas, que un poco lo veíamos las clases anteriores, es decir, los tratados internacionales, por ejemplo, solo son reconocidos por los estados. Ni usted ni yo podemos... bien. No, no reconoce al individuo como sujeto de derecho. Exactamente, usted lo ha dicho mucho mejor de Ahí lo va, que lo iba a decir entiendo, yo realmente. entiendo. Gracias. Este, de vuelta, lo que veíamos hace un par de clases, el concepto estadocéntrico, ¿no? Es decir, el Estado como el centro de toda la actividad política, económica, etcétera, propio de 1948 y antes, ¿no? Insisto, es una opinión personal, yo creo que ese concepto está hoy en jaque, está hoy muy cuestionado y bueno, habría que actualizarlo. Pero bueno, es una opinión personal, digo, tampoco me acusen con mi jefe. Que me van a echar y no tengo con qué pagarle la comida al gato. Dígame, Menini. No, que respecto a lo que decía la compañera, yo creo que es porque, o sea, yo como que imagino que el Estado tiene como, estamos como en una relación jurídica entre Estado y sujeto. Entonces, justamente, ¿no? El Estado tiene ciertas prerrogativas que justamente nosotros no tenemos y las tiene por ser, por ser justamente el Estado un sujeto o sea, es como que está en una situación superior a la de nosotros, puede ser. Puede ser Menini, es así. Veo, sí, veo que usted, Menini, está como yo. Estamos los dos pidiéndole ahora, estamos pidiendo que llegue turismo lo antes posible, ¿eh? Sí, Sí, no. Yo no sé a ustedes, pero a mí turismo Yo hace como 6 meses que estoy esperando que llegue turismo. No sé si es que empezaron muy temprano las clases o qué, pero yo ya estoy pidiéndole ahora. Pero bueno, volviendo a la pregunta, exactamente, ¿no? Es decir, un poco lo que preguntaba Rosa hace un rato. Una persona que mata a otra también está violando el derecho a la vida de la otra persona. Sí, es cierto, pero una persona que mata a otra eh, la juzga el Estado, es decir, la agarra la policía, la lleva, la somete a un juicio y después la privan de libertad. O sea, ahí hay una condena hecha por el Estado. Ahora, el problema es, y cuando el Estado mata o viola un derecho, ¿no? En el caso, mata a una persona y lo hace en forma ilegítima, ¿quién juzga al Estado? Bueno, ahí se crea todo el sistema de los derechos humanos. ¿No? Un poco, digamos, la necesidad es esa. Quis custodiet ipsos custodes, ¿no? ¿Quién custodia a los custodios? El Estado es el custodio y garante de todos nuestros derechos, pero ¿y quién custodia al custodio y garante de todos nuestros derechos? ¿Qué pasa cuando es el custodio el que viola nuestros derechos humanos? Ahí nace un poco la idea, en 1948 nace un poco la idea de los derechos humanos, es decir, como una herramienta para
controlar la actuación de los estados y que los estados no se vayan, digamos, no se vayan un poco de mambo, ¿no? De vuelta, 1948. En 1933 eligieron en Alemania a un señor de bigotito que se le ocurrió ir en contra de todos los derechos humanos y que no lo puedo mencionar porque YouTube me desmonetiza el video, me pongo en modo influencer. No cobro un peso por esto, pero es el chiste. ¿No? Se les ocurrió en el 33 a los alemanes elegir ese señor, para el 45 todos vieron las aberraciones que habían hecho y justamente, ¿cómo juzgamos a todos estos criminales de guerra? ¿Cómo juzgamos al Estado alemán por las cosas que hizo? Y bueno, ahí surge la idea, en 1948, los derechos humanos, la custodia de los custodios. Eh, deseando que llegue para ponerme al día de las materias, sí, yo estoy deseando que llegue turismo para enfermarme, del todo, ¿no? Porque vengo así como sobreviviendo. Quiero así agarrarme los 40 grados de fiebre, 3, 4 días, estar en cama y ya salir bien de eso, ¿no? Cuando uno llega a cierta edad, espera las vacaciones para enfermarse. Es un poco triste si se piensa, ¿no? Antes esperaba las vacaciones para salir. Yo nunca salí de mi casa, ¿a quién quiero engañar? Pero digo, uno esperaba para ser feliz, ahora espera para enfermarse y no perder días de trabajo. Este, es la vida adulta. A mí nadie me dijo que esto era ser adulto. Sí, contestándole a Gómez, Who Watched the Watchers, ¿no? Y Quis Custodia Pisos Custodes. Si alguien vio la película Watchmen o leyó el cómic, digo, yo vi la película, pero si alguien es más de los cómics y leyó el cómic, ¿quién vigila a los vigilantes? Sería en castellano. Sí, Nogueira, es triste a veces la vida, pero bueno, es la que a uno le tocó. ¿Qué va a hacer? Quejas con el sindicato. Ahí tenemos la limitación de... ¿Qué hora andamos? Ah, bien. Bien, no, pero bueno, vamos a apurarnos un poquito. La otra garantía de la garantía genérica, la separación de los poderes o la separación de poderes. Eh, sí, Islas, igual yo espero después de turismo para comer el huevo de Pascua porque veo que lo compra ahora está carísimo, pero espera después de turismo y lo ponen en oferta. Hay que hacerlo hay que hacerlo rendir al sueldo, ¿no? Pues si no después uno llega y, como decíamos hace un par de clases, uno llega con los Figari a fin de mes, no llega con Juana de Ibarburu. Separación de poder, vamos a hablar en serio, que al fin y al cabo nos pasamos hablando de pavada. Este, Cardoso, hombre prevenido vale por dos, decía mi abuela. Separación de poderes. ¿Qué es esto? Lo han escuchado un millón de veces. Cada vez que hay algún tema judicial y le preguntan al político de turno, al presidente, al vicepresidente, a lo que sea, siempre sale, le preguntan, ¿qué opina de la sentencia o del fiscal tal o de lo que sea? Y siempre dice, yo no voy a violar la separación de poderes. ¿Qué es esto de la separación de poderes? Nosotros tenemos las repúblicas modernas a partir de la idea o de la propuesta de Montesquieu, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII en Francia. Montesquieu propuso una idea que es la que hemos venido aplicando todas las repúblicas modernas, que es la idea de la separación de poderes. Tenemos las funciones del Estado, la función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial, que son las tres funciones del Estado, están separadas en tres sistemas orgánicos distintos. Como dice acá, las funciones, estar separadas como poderes independientes para que pueda establecerse un sistema, que es lo que hablaba Montesquieu, un sistema de pesos y contrapesos que limite las facultades del gobierno y proteja los derechos individuales. Es decir, hay un sistema orgánico que se encarga de hacer una cosa, de hacer las leyes, el poder legislativo. Hay un sistema orgánico que se encarga de ejecutar las leyes, el poder ejecutivo. Y hay otro sistema, otro organismo, otro poder del Estado, que es el poder judicial, que se encarga de juzgar, es decir, administrar justicia. No es la idea original de Montesquieu, está un poco modificada, un poco toqueteada, pero básicamente esa es la idea de Montesquieu, un sistema de pesos y contrapesos, es decir, el mismo que hace las leyes no es el que las aplica ni es el que juzga a las personas si violaron o no esas leyes. Como decía mi abuela, no se puede ser juez y parte en una causa, es decir, nadie puede ser juez y parte.
El juez es una persona, aplica las leyes, pero no las hace. El Poder Ejecutivo ejecuta las leyes, pero ni las hace ni las aplica en lo que es la administración de justicia. Cada uno tiene pequeñas fracciones de poder, es decir, el poder total del Estado está fragmentado en tres pedazos. Y a cada uno de esos poderes se le da un pedacito. Ahí va, como dice Albornoz, no se puede ser juez, verdugo y gendarme. Cada una de esas tres cuestiones está dividida, es decir, el poder se divide, se le da cada uno un pedacito y cada uno ejerce ese pedacito de poder que tiene. Y claro, esto lo que fomenta o lo que genera es lo que decíamos al principio. ¿Por qué es una garantía genérica esto? Porque de alguna manera genera un ambiente donde nadie tiene el poder absoluto, y como nadie tiene el poder absoluto, se genera un ambiente, un microclima en el que los derechos humanos pueden de alguna manera prosperar, pueden tener algún tipo de vigencia, ¿no? Porque imaginemos que todos los poderes están concentrados en una misma persona o en un mismo sistema orgánico. El mismo que hace las leyes, las interpreta, las aplica y las juzga. Y bueno, ¿y quién dice? No sé, nadie podría decir, bueno, esta sentencia que usted dictó va en contra de determinada ley, porque si yo soy el mismo que hago las leyes y yo las aplico y yo juzgo, yo hago todo y yo le interpreto como a mí se me antoja. Entonces ahí, por ejemplo, perderíamos la idea de juicio justo, pongámosle por caso, ¿no? Este, ahora vamos a... ¿Dónde me quedo? Acá. Ahora vamos a ver. Vean ustedes, acá volvemos a 1789, lo que les decía, Montesquieu, siglo XVIII, volvemos a la vieja y querida Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, y tal, artículo 12, la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública, por lo tanto esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada. Y el que nos interesa ahora, el 16, toda sociedad en la cual no está establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, carece de constitución. La idea de que una constitución debe necesariamente, para considerarse constitución, contemplar la separación de poderes, contemplar este criterio de separación de poderes. Y si no hay una separación de poderes, no estaremos hablando de una constitución, entendían nuestros amigos franceses en el siglo XVIII. De nuevo, la misma idea, la separación de poderes responde a lo que decíamos hace un rato, al diagrama orgánico de la Constitución. La Constitución dice, en su parte orgánica, para hacer una ley necesito que haya un proyecto de ley, que se discuta, pase de una cámara a la otra lo apruebe, se apruebe en ambas cámaras, pase al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo promulga, pasa todo eso, y ahí tenemos una ley. Pero ahí el Poder Legislativo se desentiende. O sea, el Poder Legislativo llega hasta ahí, hasta que está la ley redactada. A partir de ahí, cómo vive la ley tiene una vida totalmente aparte. El Poder Ejecutivo perseguirá a las personas que violen a esa ley, si es una ley penal, o la aplicará de la manera que entienda correcto, y hasta ahí llega el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través de la policía, a través de lo que fuera, ¿no? El caso de la ley penal es el más fácil, ¿no? A través de la policía, ejemplo. No es el mejor de los ejemplos porque, bueno, el Código Penal nuestro es del año 1934, no lo aprobó el Parlamento. Pero hagamos la abstracción teórica de que hubiera sido aprobado por el Parlamento, se presenta el proyecto de ley de Código Penal, se aprueba el Código Penal dice está prohibido matar. Hasta ahí llega el Poder Legislativo. El Poder Legislativo no hace más que eso. Llega hasta ahí, dice, está prohibido matar. En realidad lo que dice es, quien con intención de matar diere muerte a otra persona será castigado con una pena de privación de libertad de tanto a tanto. Pero, para simplificarlo, el Poder Legislativo dice, está prohibido matar. Punto. Terminó la función del Poder Legislativo. ¿Cuál empieza? Poder Ejecutivo. ¿Qué va a hacer el Poder Ejecutivo? A través de la policía, si alguien mata a alguien, va a ir, va a atrapar, va a investigar, ¿no? Ahí viene todo CSI Miami, no sé, con el algodón, sacan la huella digital, hacen todas esas magias con el ADN, llegan a la persona que mató
a alguien, lo atrapan. ¿Y qué hacen con esa persona? Lo ponen a disposición de fiscalía y del Poder Judicial. Y ahí el juez se hace cargo. Hasta ahí llegó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ya no hace más nada. Llegó hasta ahí. Y ahí se encarga otro. Es como una carrera de postas. Uno hace la ley, el otro la ejecuta, y ahí llega un tercero que es el juez, y el juez, que no tiene nada que ver con el Poder Legislativo y que no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo, el juez, independientemente, dice, fulano sí es culpable, fulano no es culpable. Esto es un poco a grandes rasgos, y ya me imagino todos ustedes están pensando ejemplos de cómo esto no es así, de cómo esto tiene fallos en el funcionamiento, que etcétera, etcétera. Pero bueno, la idea es esa. Después, cómo se ejecuta la idea es otra cosa. Pero esto es una garantía, digamos, genera el ambiente en el país, genera un ambiente de decir, bueno, esto eh, digamos, hay una protección de los derechos humanos porque quien hace las leyes no es el mismo que las ejecuta. Este es el concepto de la separación de poderes. Más o menos claro, dudas, preguntas, consultas, cosas que no hayan quedado del todo claras. Es un poco abstracto si se quiere, lo reconozco, pero es importante. Gracias, Flor. Entendible. Bien. El resto se fue a ver el partido. Bueno, consultas con el médico, dice Islas. No, no me diga eso. Este, Tenemos representantes por eso. ahí va, como dice Goncalves. Eh, tenía un profesor hace muchos años, el mismo que dijo lo de las dos bibliotecas, que decía que se había dedicado a escribir sobre responsabilidad civil médica y hacía la anécdota de que había ido una vez a ver una operación y a ver una operación en el quirófano, ¿no? Con vestido y que iba vestido todo de médico. La anécdota era mucho más larga y él era mucho más gracioso que yo, pero había ido vestido todo de médico obviamente con todas las cuestiones de salud para presenciar la cirugía, ¿no? Pues justamente quería presenciarla para poder escribir mejor sobre responsabilidad médica y el paciente que iba entrando en la camilla medio anestesiado lo agarra de la mano y le dice, doctor, y este profesor decía, yo me sentí identificado porque yo soy doctor en Derecho, ¿no? El viejo título que nos daban a nosotros la antigua generación de profesionales es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Entonces lo agarra de la mano y le dice, doctor, ¿me voy a sanar? Y él dice, yo le llego a decir que no soy médico, que soy abogado, y este tipo se muere de un infarto acá mismo. Pero bueno, al final lo resolvió Profesor. diciéndole, usted confía en la medicina uruguaya. Después no nos dijo si se salvó o no. Esperemos que sí, que se haya salvado. Pero así que ustedes no confíen. Cuando vayan en la camilla anestesiados, sepan que le pueden estar dando la mano a un abogado. Pero no, yo no me paso Pereira, fue la anécdota, la hizo hace muchos años el doctor Caumón. Este, fue profesor mío además, ese sí era gracioso de verdad, no como yo. Un tipo muy inteligente, muy entretenido. Eh, reclamos médicos ante ahí va un poco la idea de Isla. Pero bueno, no es mía la anécdota Pereira. Pero ya que estamos hablando de responsabilidad, que mencionamos la responsabilidad médica, tenemos la responsabilidad del Estado y acá nos metemos en derecho civil, aprovechando los conocimientos que nos dejó el doctor Caumont hace tantos años. Vamos a hablar y empezar a hablar un poco de responsabilidad civil. Pero antes de eso, Menini había levantado la mano. Sí, no, igual yo te quería preguntar otra cosa, nada que ver. ¿Por qué cambiaron el título de doctora ahora no me acuerdo cómo es? Eso se dio no tiene nada que ver, sí, ciertamente, se dio en la reforma del plan de estudio del 2017, el actual plan en abogacía notariado del 2017. La idea es que un doctorado o sea, hay que ajustarlo a los criterios internacionales. Un doctorado es un título de posgrado, ¿no? Ustedes saben que se reciben con un título de grado, que puede ser una licenciatura como la de ustedes, que dura 4 años,
El de abogado no es una licenciatura porque son 5 años, o sea, es un año más que el de ustedes, o sea, una carga horaria mayor, es el de abogado, y después de eso uno tiene que hacer el posgrado, tiene que hacer maestría, y después de la maestría viene el doctorado. Entonces, de alguna manera era una especie de título que no reflejaba la realidad del nivel académico alcanzado, ¿no? Es decir, yo puedo decir que soy doctor porque tengo el título ahí colgado y dice doctor en Derecho y Ciencias Sociales, pero yo nunca hice un doctorado. O sea, yo hice 6 años, en realidad a mí me llevó 7 la carrera, pero hice los 6 años reglamentarios de una carrera universitaria, pero nunca hice ni una maestría ni un doctorado, apenas tengo un posgrado sin terminar, tengo que presentar la tesis en estos días, pero nunca hice el doctorado ni la maestría, entonces es un título que se presta a engaño porque, a ver, no es que mienta, pero no refleja al 100% el nivel académico obtenido. Es decir, yo internacionalmente voy y digo que soy doctor y me preguntan, ¿y de qué hizo su tesis de doctorado? Y yo le voy a decir, no, no hice ninguna tesis. Aprobé 30 materias en 7 años y me van a decir, usted no es doctor. Y yo le voy a decir, sí, tiene toda la razón del mundo. No soy doctor en el sentido internacional de la palabra. Soy doctor porque tengo un cartón ahí que dice que soy doctor en Derecho, pero no refleja una realidad, o no la refleja completamente. Abogado, hoy en día es abogado o abogada, depende del género. Gracias, gracias Isla, ya veremos, después le cuento cómo me fue. Este, después los invito a cuando tenga la fecha para la defensa de la tesis, los invito, espero que les interese. El tema es la guerra en el Sahara Occidental. Sé que había alguien que había estado en España con gente que conocía el Sahara Occidental, ese es el tema de mi tesis, por eso lo mencioné tanto aquella clase. Volviendo, tema de la responsabilidad del Estado. El Estado, la responsabilidad, todos somos responsables por nuestros actos. ¿Qué significa esto? Que cada cosa que nosotros hacemos, si nosotros generamos un daño a otra persona, somos responsables de reparar ese daño. Es decir, si yo voy, yo no, porque no tengo libreta, pero si alguien va manejando, ni tengo auto, si alguien va manejando el auto, la moto, la 250 centímetros cúbicos, lo que sea, la bicicleta, y atropella a una persona, le genera un daño a esa otra persona y dice el Código Civil, la obligación de reparar ese daño. ¿Qué significa reparar el daño? Una indemnización. Por ejemplo, para ustedes que van a hacer relaciones laborales, la indemnización por despido. El despido genera un daño, ¿no? Porque se le genera un daño, se cesa la relación laboral, hay una indemnización por despido. Esto es un resarcimiento, una reparación del daño causado. Todos nosotros somos responsables civilmente, pero el Estado también es responsable civilmente. Y acá tenemos los artículos 24 y 25 de la Constitución. El artículo 24 dice, el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y en general todo órgano del Estado serán civilmente responsables del daño causado a terceros en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección. ¿Qué significa esto? Más lento, más despacio. Imaginemos que, como ocurre acá, accidente de tránsito, ¿no? Que es el ejemplo más básico de responsabilidad civil, sobre todo responsabilidad extracontractual. Accidente de tránsito. Voy manejando mi vehículo y choco a otro vehículo, por lo que sea, siempre y cuando haya culpa, dolo o negligencia. Choco a otro vehículo, ese choque genera un daño económico, ¿no? Es decir, choquea al otro vehículo, el dueño del otro vehículo o el conductor del otro vehículo, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que ir al chapista, va a tener que ir al mecánico, va a tener que arreglarle las luces traseras, en este caso, va a tener que arreglarle el chasis, va a tener que arreglarle la chapa, etcétera. Todo eso lleva plata. ¿Quién paga esos arreglos? Los paga quien generó el daño, es decir, el responsable del daño. ¿Quién es el responsable del daño? El que iba manejando de forma imprudente, con impericia o negligencia. ¿Se entiende esto? Es decir, la responsabilidad por haber generado un daño a la otra persona. El daño, de vuelta, es
todo lo que se tiene que pagar por las reparaciones, el responsable es quien generó ese daño. El Estado, imaginemos ahora que en lugar de ser un vehículo particular, es un vehículo estatal, ¿no? Un patrullero, lo que fuera, un vehículo estatal que genera un daño, como vemos acá, un soldado, se le ocurre la idea de, no sé, hacer volar por los aires un auto, ahí generó un daño un agente estatal. Bueno, en este caso, ¿quién responde por ese daño causado? Responde el Estado, es decir, el Estado es civilmente responsable por aquellos daños que genera en el ejercicio de sus funciones. Islas dice, por lo general se manejan con los seguros en caso de haber lesiones también. Exactamente, el seguro lo que cubre es eso, los daños que uno pueda producir, por lo que si yo pago un seguro, si yo genero un daño a otra persona, el seguro se hace cargo de pagar ese daño. Eso es un poco el funcionamiento, pero el responsable soy yo, no es el responsable la otra persona. Bueno, Albornoz, en este caso es el gobierno el que está produciendo daños. Digo, para usted que dice que es horrible esta situación que está aconteciendo acá y que vemos en esta imagen. El Estado es responsable. ¿Por qué mencionamos esto como una cuestión, como una garantía genérica? Históricamente, el Estado es responsable a partir del siglo XX, digamos. Antes de eso, los daños que producía el Estado, los daños en materia civil que producía el Estado, no necesariamente tenía la obligación de repararlos. O sea, ustedes imagínense, ¿por qué? Porque el Estado no tenía ningún tipo de límite a su poder. De vuelta, estamos hablando de limitaciones del Estado, limitaciones al poder del Estado, garantías genéricas. El Estado antiguamente no tenía ningún tipo de límite, no tenía ningún tipo de limitación a su poder, entonces no tenía sentido que el Estado respondiera por los daños causados en el ejercicio de su función. El Estado podía hacer todo y el Estado hacía todo. Entonces, si haciendo eso generaba un daño, no tenía necesidad de repararlo. A partir del siglo XX, XIX, si se quiere XX, se empieza a hablar de la responsabilidad del Estado. Y ahí es donde surge, volvemos para atrás, ahí es donde surge este artículo 24, que dice que el Estado será civilmente responsable del daño causado a terceros. O sea, antiguamente, si, no sé, el Estado se le ocurría, sigamos con el ejemplo del tránsito, si al Estado, si me chocaba un particular, el particular tenía la obligación de repararme el daño. Ahora, si me chocaba un patrullero, el Estado no tenía la obligación de repararme el daño. No tenía obligación ninguna. ¿Por qué? Porque era el Estado y el Estado era inmune a cualquier tipo de responsabilidad. Esto empieza a cambiar, se consagra, en el Uruguay está en el artículo 24 y 25 la responsabilidad del Estado, y justamente lo que dice es, bueno, señor Estado, usted es como cualquier hijo de vecino. Si usted genera un daño, como cualquier hijo de vecino, como cualquier cristiano, tiene la obligación de repararlo. Usted no tiene coronita. Sí es cierto, usted es el Estado, sí es cierto, usted hace las leyes, usted hace todo, pero si usted genera un daño en materia civil, de todas formas tiene la obligación de repararlo. Usted no es alguien especial, señor Estado. Eso es lo que en tono muy tosco y burdo trata de decir el artículo 24. Ya estoy con usted, Rosa, pero primero, ¿qué quiere decir confiados a su gestión o dirección? Confiados a su gestión o dirección son las funciones del Estado, o sea, lo que el Estado tiene que hacer. Eh, Pongamos por caso, viene la OCE acá a la puerta de mi casa porque tiene que arreglar un caño. ¿Por qué tiene que la OCE arreglar un caño? Bueno, porque es un servicio, es la ejecución de un servicio público confiado a su gestión o dirección. ¿Quién tiene que arreglar los caños? ¿ANCAP? No, la OCE. Es la ejecución de un servicio público, arreglar el caño. Viene la OCE a arreglar el caño, mete mal la retroexcavadora, no sé, y se lleva puesta a la puerta de mi casa. Toco madera. Bueno, no tengo madera. Sí, acá tengo madera. Toco madera para que no pase. La OCE
En la ejecución de un servicio público, reparar un caño genera un daño. ¿Cuál es el daño? Romper la puerta de mi casa. Tiene la obligación de repararlo, es decir, estaba ejecutando un servicio público y generó un daño. Tiene la obligación de repararlo. Ahora, no sé, voy caminando por la calle, un funcionario de OCE sale del trabajo, agarra su auto particular, va manejando a 100 kilómetros por hora y me pasa por arriba, ahí el Estado no es responsable. ¿Es un funcionario público? Sí, pero no es responsable el Estado, es responsable la persona. ¿Por qué? Porque ese funcionario no estaba ejecutando un servicio público confiado a su gestión o dirección. ¿Se entendió ahí un poco la diferencia? Sí, profe, gracias. No, por favor. Se entendió. Profe, permiso. Y, por ejemplo, cuando las veredas que corresponden a las intendencias están rotas a veces porque hacen arreglo tanto OCE o algún otro organismo, a veces para arreglarla le terminaban cobrándolo a los propietarios. Todo un tema y le agrego a la frase todo un tema, le agrego el ruidito de mate a su inquietud islas y le doy la palabra a Rosas que había levantado la mano. Bueno, gracias. No, no sé si lo dijo, profe, y yo me lo perdí, pero hasta el momento, hasta que sale el artículo 24 y 25, o sea, nadie se hacía responsable de los daños que causara el Estado. No, porque el Estado no tenía ningún tipo de límite, o sea, el Estado, ¿cómo le íbamos a cobrar al Estado? A ver, tiene una cierta lógica de última. El Estado es el que hace las leyes, ¿no? Es decir, el Estado hace el Código Civil. Nosotros le cobramos, a ver, quien determina que alguien es responsable es el Código Civil. O sea, la ley que determina la responsabilidad del Estado es el Código Civil. El juez que juzga en base al Código Civil es un representante del Estado. Quien hizo el Código Civil es el Estado. eh, en aquel momento se entendía, no tiene sentido o no tiene demasiado sentido cobrarle al Estado porque el Estado es el que hace la ley, es el que juzga, es el que todo. Entonces, de alguna manera tenía un poder el Estado que lo hacía inmune, es decir, el Estado dice, bueno, yo no quiero pagar, no pago. Justamente es un avance la responsabilidad del Estado y se lo entiende, o por lo menos hoy en día se lo entiende como un avance justamente por eso, porque genera la idea o genera, de vuelta, estamos hablando de garantías genéricas de los derechos humanos. Acá no se garantiza el derecho, o podríamos decir que se garantiza el derecho a la propiedad, pero no hay una garantía de un derecho humano específico, es una garantía genérica. ¿Por qué? Pues bueno, hay una cuestión de justicia. El Estado genera un daño, tiene la obligación de reparar, no tiene coronita, o sea, las garantías genéricas podríamos decir que se resumen a la vieja frase de no tiene, nadie tiene coronita, como decía el prócer, acá Naides es más que Naides, ¿no? Es decir, el Estado, como decía Castro hace un rato, el Estado es una persona jurídica y como persona jurídica responde de los daños que genera en el ejercicio de su función. No sé, acá tengo muchas cosas. Responsabilidad objetiva y subjetiva, sí, sí. Veo que lo están dando en derecho constitucional todo esto. Tampoco quiero meterme demasiado en los temas de derecho constitucional, salvo en lo que vamos a mencionar ahora. UTE, cuando son accidentes de tránsito de los funcionarios, se evalúa si es responsable el funcionario. Ahí va, exactamente. Eso es el artículo 25. El daño, cuando es causado por un funcionario, porque el daño puede ser causado por un acto administrativo, lo que está. No entremos en eso, pero el daño puede ser causado por un funcionario, como en el ejemplo del accidente de tránsito. Eh, ahí se tiene que ver si hubo culpa grave o dolo, y en ese caso el Estado paga la indemnización, el Estado paga, pero el Estado tiene la potestad de repetir contra el funcionario. ¿Qué significa esto? El Estado tiene la potestad de reclamarle al funcionario que causó ese daño el dinero que el Estado pagó para indemnizar ese daño. Ejemplo, y ya estoy con usted, Avi. Ejemplo, voy, no sé, voy caminando por la calle, viene un patrullero, me lleva puesto $20.000 de indemnización. ¿Quién paga esos $20.000 que determina un juez? ¿Quién los va a pagar? El Estado, a través del Ministerio del Interior, porque es un patrullero que me llevó puesto. El Estado, el Ministerio del Interior paga los $20.000. Ahora el Ministerio del Interior puede decir, bueno, el funcionario policial que iba manejando ese móvil
para usarlo de la terminología adecuada, que iba manejando ese móvil, iba en estado etílico, o sea, había tomado. Entonces, culpa grave o dolo, el Estado agarra y dice, estos 20.000 dólares que yo le pagué a este muchacho que se lo llevaron puesto, se los reclamo al funcionario policial que iba manejando el patrullero. Eso significa que puede repetir contra los funcionarios. ¿Se entiende esta idea? Ávila creo que había levantado la palabra, pero después se arrepintió. Sí, sí, ya me contesté, ya ahí también saqué info con lo que dijo ahora, así que ya mi pregunta quedó satisfecha. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Pero a mí siempre me queda la duda, porque me dicen que entendieron toda la primera, y yo estoy resumiendo prácticamente años de carrera en 5 minutos y todos me dicen que se entiende. No sé si yo tengo un don especial, si soy superdotado para la docencia, o es que ustedes me dicen sí, sí, para salir lo antes posible de la clase. Me decanto por la segunda. Yo creo que es la segunda. Ruidito de tema y es todo un tema, ¿viste? Ahí va, sí. No, igual me gustó Ávila la respuesta que dio Cardoso acá. Hay una tercera opción, que no es ni que yo soy muy bueno, ni que ustedes quieren irse antes, y es que ustedes son muy inteligentes y captan inmediatamente conceptos demasiado abstractos, incluso aunque yo los dé mal. Es una posibilidad también lo que plantea Cardoso acá. Ahí va, me voy a quedar con la reflexión final de Albornoz, que dice que es todo un tema y lo remata con un ruidito de mate. Ahí va, un poquito de esto, un poquito de aquello. Sí, sí, yo creo que más que nada, yo creo que muy inteligentes son ustedes y tienen ganas de irse rápido, que no pasa por mi habilidad docente. Claro, Nogueira, leen todo antes de cada clase, sí, sí. Podríamos, aprovechando eso que dice Nogueira, podríamos poner algún tipo de control de lectura sorpresa algún día para ver si es verdad que leen todo antes de cada clase. Este, Nogueira ya se echó para atrás. Castro ya me trae a tierra y me dice, no, es que el de constitucional lo da muy bien. Claro, el de constitucional lo da bien y ustedes acá vienen ya sabiendo todo. Eh, no, Rosa, obviamente, lo que acabo de mencionar de la responsabilidad civil es un año y medio de carrera, ¿no? Obligaciones era un año y contratos era un semestre, cuando yo la cursé hace mucho tiempo. Este, no quiero saber nombres al final. No, obligaciones era todo un año antes, no sé ahora en el nuevo plan cómo quedó en abogacía notariado el tema de obligaciones y contratos, pero sí es profundo. Imagínense que Gamarra escribió solo sobre el tema de obligaciones y contratos, escribió 28 tomos del Tratado de Derecho Civil Uruguayo. Y debe ser fácil, deben ser cinco o seis tomos del tratado, deben ser sobre obligaciones, o sea, sobre lo que yo acabo de resumir en 3 minutos. Así que, nada, evidentemente la docencia es lo mío, me la voy a creer un ratito, porque si no me la creo con esto me deprimo. Bien. Antes de deprimirme, entonces, vamos a ver en los últimos minutos que nos quedan la inconstitucionalidad de la ley. La habíamos mencionado, es decir, nosotros tenemos en el Uruguay, y esto es una garantía genérica, un proceso de inconstitucionalidad, es decir, un proceso en el cual nosotros garantizamos la vigencia de la Constitución por encima de la vigencia de las leyes comunes, las leyes que aprueba el Parlamento. ¿Dónde está esto? Ya que Castro traía a colación al profesor de Derecho Constitucional, ¿dónde está esto? Artículo 256 de la Constitución de la República, capítulo 9, habla de la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Qué es esto? Cuando una ley tiene un contenido un contenido, o por la forma en que se aprobó, puede ser por razones de forma o razones de contenido, dice algo contrario a lo que dice la Constitución de la República. Por ejemplo, el artículo 26 de la Constitución, que lo mencionamos hace un par de clases, o la clase anterior, decía que a nadie se le aplicará la pena de muerte. Eso es un ejemplo de un artículo de la Constitución.
Si el día de mañana se aprobara, el Parlamento uruguayo aprobara una ley que diga, para tales delitos, no sé, para X delito que aparezca, le aplicaremos la pena de muerte. Bueno, esa ley será, obviamente, por su contenido, ya estoy con usted, Ávila, por su contenido, eh, es contrario al texto del artículo 26 de la Constitución. Ahí entonces lo que podemos hacer es acudir mediante este sistema de la inconstitucionalidad de la ley para que esa ley no se aplique en ese caso concreto. Dígame, Ávila. Básicamente aquí le estamos haciendo como un juicio al Estado. Entonces, para llamarle la atención al Estado y decirle, mira, esto está en contra de la Constitución, eso tiene que ver o pasa por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y así mismo aprovecho para preguntar qué es ese término, qué hace esa institución y si también esto está como superior, o sea, la Constitución está por arriba, pero entre la Constitución y las leyes está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Cómo lo metemos ese en el organigrama? No, ahí usted se agarró un mambo importante con el Tribunal del Contencioso Administrativo. Vamos a ver la inconstitucionalidad y después, si nos da el tiempo, que creo que no, vamos a hablar del TCA, del Tribunal del Contencioso Administrativo. Pero, y si no, hágame acuerdo la clase que viene, que igual va a pasar todo turismo, pero hágame acuerdo y lo conversamos. Pero vamos a concentrarnos en Pero esto. Sí, dígame. entonces son cosas distintas. Sí, sí, esto no tiene nada que ver con el TCA. Sáqueselo, Está, olvídeselo. No se lo olvide porque en algún momento lo va a precisar, pero a los efectos de lo que vamos a ver ahora, olvídeselo. La hipótesis es una ley que se opone a la Constitución de la República. La Constitución dice, en el ejemplo que veíamos, a nadie se le aplicará la pena de muerte. La ley dice, a determinados delitos se aplicará la pena de muerte. ¿Qué hacemos con esa ley? No la podemos desconocer porque es una ley aprobada por el Parlamento. Bueno, artículo 256 dice, las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razones de forma, después lo charlan con el profesor de constitucional, o de contenido, de acuerdo con lo que se establece en los artículos siguientes. 257, ya estoy con usted, Ávila, de vuelta. ¿A quién corresponde declarar si una ley se opone a la Constitución? En el ejemplo que veíamos, ¿a quién le corresponde decir esta ley que aprobó la pena de muerte se opone al artículo 26 de la Constitución? Le corresponde a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. Ah, está, perfecto. Le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, artículo 257. A la ciudadanía le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Es decir, de vuelta vean que todo tiene que ver con todo, ¿no? Acá, como decía, como decía Cambalache, ven llorar la Biblia junto a un calefón. Todo tiene que ver con todo, todo está junto, todo está mezclado. Todo en el mismo barro, todos manoseados. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del principio de separación de poderes? Uno hace las leyes, el otro las ejecuta, el otro juzga. Acá tenemos un ejemplo. El Poder Legislativo hace las leyes, pero el Poder Legislativo no es quien determina si esa ley es o no es constitucional. Quien determina eso es el Poder Judicial, separación de poderes. Hay otro poder fuera del Poder Legislativo que determina esta ley se opone o no se opone a la Constitución de la República. ¿Quién es la cabeza del Poder Judicial? La Suprema Corte de Justicia. Y esa fotito que ven ahí, por si alguien no la conoce, esa es la sede, es el Palacio Piria, es la sede de la actual Suprema Corte de Justicia. Dice, el Poder Judicial se manifiesta o manifiesta sus actos a través de sentencias, así como el Poder Legislativo lo hace a través de leyes, el Poder Judicial lo hace a través de sentencias. Y dice, deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. ¿Cuáles son los requisitos de las sentencias definitivas? Acá nos vamos al Código General del Proceso. En su artículo 198, el Código General del Proceso nos dice cuál es el contenido que deben tener las sentencias. Contendrán decisiones expresas, positivas y precisas. Recaerán sobre las cosas litigadas por las partes con arreglo a las pretensiones deducidas
declararán el derecho de los litigantes y se pronunciarán sobre las condenaciones en costas y costos. Todo esto es muy procesal, pero nada, quería dejarles, ya que ustedes el día del parcial tienen, y el día del examen también tienen posibilidad de consultar los textos normativos, pueden perfectamente llevar el artículo 198 del Código General del Proceso, y acá tienen la enumeración de los contenidos de la sentencia. ¿Por qué son importantes los contenidos de la sentencia? Porque el artículo 257 dice que tiene los mismos requisitos la sentencia de inconstitucionalidad que las sentencias comunes del Poder Judicial. ¿Y por qué les traigo, no sé la fecha del parcial, que alguien le conteste a Aguirre? ¿Por qué les traigo esta foto? ¿Es para hacerme ver y porque a mí me guste mucho yo mismo? Sí, en parte sí. Y en parte también para que vean. Esto que ven acá, todo esto que ven acá, todos estos papeles, esto es un expediente. Esto es un expediente judicial. Por si alguno nunca vio un expediente judicial, es esto que tienen acá. Todos esos papeles que ustedes, digo, para los que no les gusta leer y dicen, ay, a mí no me gusta leer, bueno, eso es un expediente. Nada, no tengo fotos de expedientes, por eso la única foto que tengo es esto. Creo que es del año 2021 esta foto. Eh, es todo el mismo expediente. Todo el mismo expediente. Al final perdimos ese juicio, pero no, eso no tiene importancia. Pero para que vean, simplemente para graficarlo, porque a veces uno habla de un expediente y nadie sabe. Dice Castro, objetivo garantizar la supremacía de la Constitución frente a las leyes o actos contrarios a ella. Exactamente, tenemos un sistema concentrado en la Suprema Corte. Exactamente, la idea es, hay una ley que se opone a la Constitución. ¿Cuál de las dos prevalece? ¿La Constitución o la ley? Prevalece la Constitución. ¿Por qué prevalece la Constitución? Porque tenemos este sistema de inconstitucionalidad mediante el cual podemos desconocer leyes si la Constitución dice algo contrario. O sea, pero ¿quién determina eso? Lo determina la Suprema Corte de Justicia. No, la tesis es cortita y flash. No, yo no ejerzo Menini. Fue la última vez que fui a un juzgado de esto hace muchos años y pienso no volver nunca más. Bueno, si termino preso por alguna materia penal me llevará a la policía obligado, pero la idea es no volver nunca más al Poder Judicial. Dice Duarte, se me pasa por la cabeza que al Estado le importa más el dinero porque si la opción de fianza, bueno, eso es muy norteamericano, pero se- después lo vamos a aclarar eso, González, no se preocupe, va a estar bien claro cuál va a ser el texto para que lean. Nada, la foto simplemente para que admiren mi belleza personal, pero para que admiren también, ahí tienen un expediente judicial, para que lo vean y sepan. Eso que no sé si llegan a ver ahí, esos son los hilos con los que se cosen los expedientes. Eh, Nada, los expedientes se cosen con hilo para que queden todos unidos. Dígame, Rosa. No, profe, disculpe, pero me perdí porque hicimos referencia al artículo 198. Del Código General del Proceso, no de la Constitución. Sí, sí. Lo mencionamos porque o sea, ay, no era lo que quería hacer esto, ahora sí. 257, Constitución 257 dice que la Suprema Corte de Justicia, la sentencia de inconstitucionalidad tiene que tener los mismos requisitos que las sentencias definitivas, o sea que el resto de las sentencias del Poder Judicial. Es una sentencia más, dice el 257. ¿Qué tienen todas las sentencias? No importa si sean de inconstitucionalidad o de otra cosa, lo que dice el 198. Esa es la relación que hay. El 257 dice que la sentencia de inconstitucionalidad es exactamente igual a las demás. ¿Cómo son las demás? Como dice el artículo 198. ¿Quedó ahí un poco mejor? Ok. No, no, entendido, entendido. Gracias, profe. Perfecto. Y acá les traigo, esto es una sentencia. ¿El expediente original permanece en un lugar físico? Sí, el expediente está en el juzgado. Cada uno puede tener copias y se puede ir a consultar exactamente. Son públicos, de público acceso. Y acá tienen un ejemplo de una sentencia. Ahí están simplemente tapados, por si ninguno de ustedes había visto una sentencia nunca en su vida.
Esto es una sentencia. Y esto es una sentencia además de inconstitucionalidad. En este caso se había pedido la inconstitucionalidad de un contrato y la Suprema Corte de Justicia dijo que no correspondía. Acá tienen al final. Resuelve declarar inadmisible la excepción de inconstitucionalidad interpuesta con costa de precepto y sin especial condenación en costo. Oportunamente devuélvanse los autos. Los autos son los expedientes, no es un vehículo automotor. Nada, después les queda grabada la clase, pausan el video y leen toda la sentencia. Esto es una sentencia. Para que vean, se expide acerca de lo solicitado, todo lo que dice el artículo 198 del CGP y lo que dice el 156 de la, y 257 de la Constitución de la República. 258, bueno, pero vamos a dejar por acá. Después, clase que viene, seguimos un poco con este tema de la Constitución, porque siempre los estoy